Esta es la mejor partida de Lasker según su propia opinión. Es una combinación hermosa, profundamente calculada. Comentando este encuentro entre Pillsbury y Lasker, celebrado en San Petersburgo en la 10ª partida de 1896, comenta Kasparov en el libro: por fin llegó el día del cuarto enfrentamiento entre el líder y el campeón del mundo. El 4 de enero de 1896. De ganar Pillsbury, jugaba con blancas, el desenlace del match torneo habría quedado prácticamente sentenciado y el gran talento americano claramente sería el desafiante número 1 al título mundial. Lasker, en tal caso, probablemente hubiera tenido que jugar un duelo con él por el título, en condiciones muy desfavorables para él. Pero las cosas rodaron de distinto modo. Este encuentro comenzó con los movimientos D4, D5, C4, E6, caballo C3, caballo F6, caballo F3 y C5. Ahora se jugó alfil G5, la jugada favorita de Pillsbury. En la actualidad se prefieren o bien C por D5 o el avance del peón a E3. Continuando con alfil G5, Lasker respondió con la captura C por D4 y ahora dama por D4, centralizando la dama pero exponiéndola a un futuro ataque del caballo en C6. Parece que esa captura tal vez sea lo mejor, puesto que después de caballo por D4, como se estableció en el siglo XX, después de E5, las negras igualan. Por esa razón, dama por D4, pero sigue ahora caballo C6. La jugada más tranquila, alfil E7, es interesante según Lasker. Podría seguir C por D5, E por D5, E3, caballo C6, seguido del enroque corto por parte del negro con igualdad. Seguimos entonces con caballo C6. La dama se retiró a H4, considerada como un movimiento de valor dudoso. Lo correcto es en este momento el cambio alfil por F6, que aparece en la próxima partida, en el próximo vídeo que estudiaremos. Por lo tanto, dama H4 fue respondido ahora con alfil E7. El pedigrí de esta variante se extiende desde la partida Blackburn-Showalter en Nueva York 1889, que siguió en lugar de alfil E7 con el erróneo avance D4. El blanco respondió con el poco habitual en el gambito de dama enroque largo, E5, E3, alfil C5 y E por D4. E por D4, caballo D5, dama A5, alfil por F6, G por F6, caballo por F6, jaque, rey F8, torre E1, alfil E6, torre por E6, F por E6 y dama H6, jaque, con amenazas aplastantes. Por lo tanto, continuamos con alfil E7, una jugada normal y natural de desarrollo que fue respondido con enroque largo. Una idea arriesgada. Sin embargo, existen otras continuaciones. Si E3, entonces sigue la continuación dama B6, que es desagradable para el blanco. Por ejemplo, torre B1, H6, alfil D3 y D por C4, alfil por C4, enroque. Y ahora el sacrificio alfil por H6 es de valor dudoso. Preferible era, en el mejor de los casos, alfil por F6, alfil por F6 y dama E4, donde las negras conservan una ligera ventaja
debido a su buen desarrollo y sobre todo a su pareja de alfiles. Pero el sacrificio de alfil no funciona después de G por H6, dama por H6 y el movimiento de dama a C5 que defiende toda el ala de rey y ganaría la partida, o al menos mantendría una amplia ventaja de un alfil por 2 peones. En su lugar, la jugada de cambio C por D5, E por D5 y torre D1 es quizás más sólida, pero no fue por esto que Pillsbury jugó alfil G5 y dama por D4. Por lo tanto, enroque largo era la idea de Pillsbury, dama A5, E3. En una de las exhibiciones de simultáneas que dio en 1900, Lasker arriesgó con el cambio C por D5, E por D5, E3, alfil E6, caballo D4, torre C8, rey B1, H6, caballo por E6, F por E6 y dama H3, rey F7 y alfil F4. Pero podría haber pagado por esto el caso de la jugada caballo B4, A3, torre por C3 y ahora A por B3, porque la captura de la torre con B por C3 es respondido con dama A4 ganando inmediatamente. Lo mismo ocurre con esta captura, que es respondido igualmente con dama por B4, donde las negras están en una posición completamente ganadora. Seguimos entonces con E3, alfil D7, rey B1 y H6. Buena jugada. Un movimiento aparentemente simple, pero básicamente brillante. Un comentario de Weinstein. Por lo tanto, o se debe cambiar el alfil o la dama blanca se queda donde está. Comentario de Lasker. El blanco respondió con C por D5, E por D5, caballo D4 y enroque corto. Ahora, alfil por F6. Si se sacrifica el alfil en H6, igualmente continúa G por H6, dama por H6 y ahí está la respuesta adecuada, con caballo E4, caballo por E4 y D por E4 con ventaja ganadora. La dama de A5 puede trasladarse al ala del rey para defender su monarca. Por lo tanto, ventaja amplia de un alfil por 2 peones, pero la posición también cuenta en este caso. Seguimos con el cambio alfil por F6, alfil por F6. Ahora el alfil de Lasker tiene un gran dominio en la gran diagonal. Dama H5. Esto es lo mejor, sin siquiera contemplar la jugada de retirada de la dama a G3, debido a caballo por D4, E por D4 y después de torre de A C8, la posición de las negras es igualmente ganadora. Una amplia ventaja. Seguimos con dama H5, caballo por D4, E por D4 y alfil E6. Lasker ya sabe cómo responder al avance del peón F de su adversario, quien inmediatamente lo lanzó a la cuarta fila. Un error era caballo E4, aprovechando la clavada del peón de D5 para llevar el caballo a una mejor posición, pero a esto sigue alfil por D4, torre por D4, dama E1, jaque, torre D1 y dama por E4 con una amplia ventaja de las negras. La otra jugada es alfil C4, aprovechando igualmente la clavada del peón de C4, pero sigue la defensa de D5 con torre de F a D8 y posteriormente torre de A a C8. También
era conveniente aquí la jugada torre de a D8, alfil B3 y dama B4 con gran presión de las negras. Después de la jugada de la partida F4, Lasker respondió con torre de a C8, F5 y usted sabe que jugó Lasker en este momento. Detenga el vídeo e intente encontrar la jugada hermosa que realizó Lasker. Ese movimiento fue torre por C3. Me ataca un alfil y pongo mi torre en peligro. Una combinación fina y profundamente calculada de la que cualquier gran maestro podría estar orgulloso incluso hoy día. Esto está más allá del poder incluso de una computadora potente. Aquí se necesitan fuerzas adicionales. Mientras que después de la prosaica retirada alfil D7 sigue dama F3 y las posibilidades se habrían convertido en un doble filo. Por lo tanto, el sacrificio torre por C3 es muy buena, que espero usted haya encontrado. F por E6. Pillsbury evita capturar la torre por medio de B por C3, no deseando lograr o llegar a un final deprimente con posibilidades problemáticas de empate después de dama por C3. O tal vez habría notado el inesperado y silencioso movimiento alfil D7, una jugada que le ponen doble signo de admiración, ya que después de dama F3, torre C8 y las negras tienen un ataque decisivo. Por ejemplo, vamos a ver tres posibilidades. Primeramente, torre C1. Las otras dos posibilidades son rey B2, a lo que seguiría el sacrificio, entre comillas, alfil por F5 y ahora el desarrollo alfil E2. Puesto que la captura del alfil dama por F5 lleva a la siguiente bonita variante: dama por C3 jaque, rey B1, dama B4 jaque, rey A1, alfil por D4 jaque, torre por D4, torre C1, dama B1 y aquí torre por B1 jaque mate. La otra línea es, después de alfil E2, alfil E4, dama H3 y torre C6. O en el movimiento 20, la defensa de C3 con torre D3, a lo que sigue alfil B5, torre E3, alfil por D4 y alfil por B5. La captura del alfil en D4 con C por D4 lleva a la siguiente variante: dama B4 jaque, torre B3, lo mejor, pero después de dama E1 las blancas están perdidas. Por lo tanto, alfil por B5, dama por B5 jaque, rey A1 y alfil por E3. En lugar de capturar la torre, es recomendable también mantener el potente alfil con alfil F6, torre B1, dama C5, torre por B7, D4, abriendo la diagonal del poderoso alfil de F6. Siguió alfil por E3, dama por E3, dama C4, rey B2 y torre C6, incorporando la torre al ataque con ventaja ganadora. Torre C1 es la otra defensa del peón de C3, a lo que se responde con alfil por D4, C por D4, alfil por F5 jaque, seguido de dama B4. Dama por C3 es la continuación a la captura de la torre en lugar de F por E6, que fue lo que estábamos analizando, B por C3 y dama por C3. Ahora, dama F3 como mejor opción. No sería bueno tampoco F por E6,
porque es un error directamente, ya que después de dama B4 jaque y torre C8, la partida se define inmediatamente. Por lo tanto, dama F3, dama por F3. Aquí le ponen un signo de admiración para pasar a un final con calidad de menos, pero muy favorable, puesto que comentan que dama B4 es menos claro debido a dama B3, alfil por F5 jaque, alfil D3, dama por B3 jaque, A por B3, alfil G4, manteniendo la pareja de alfiles para después ganar otro peón. Torre D2, alfil por D4, alfil C2, alfil F6, torre por D5, torre C8, alfil F5. Lo mejor era en esta posición alfil por F5 jaque en lugar del cambio de dama. Dama por F5, dama B4 jaque, rey C2, dama A4 jaque, rey D2 y ahora cruzar el rey con torre E8, con lo cual la posición de las negras es ganadora. Seguimos con dama F3, pasando a un final. G por F3, alfil por F5 jaque, alfil D3 y alfil H6, donde las posibilidades de las negras son mejores. Tienen calidad por dos peones, dos alfiles muy poderosos y la estructura de peones de las blancas deja mucho que desear. Seguimos la partida con F por E6 y ahora una jugada que es muy difícil haber calculado previamente. Solamente un genio como Lasker la tenía en mente, que fue torre A3, el punto de la combinación. Este paradójico sacrificio de torre obliga al rey blanco a iniciar una lucha por su propia existencia. El blanco continuó con E por F7, considerado un error. El aparentemente tentador avance E7 igualmente es un error. Tampoco logra alterar la coordinación de las piezas negras después de torre E8, pero no ubicar la torre en C8 debido a dama F5 y la dama regresa a la defensa atacando o ganando tiempo con el ataque a la torre de C8. Por lo tanto, directamente torre E8, capturan la torre B por A3, dama B6 jaque, rey C2. La retirada del rey a la esquina con rey A1 es respondido con alfil por D4, seguido de la captura del peón de E7 tras la captura torre por D4, dama por D4, rey B1 y torre por E7. Por lo tanto, seguimos con la escapada hacia el centro, rey C2, una, como se dice a veces, una huida hacia adelante. Torre C8 jaque, rey D2, alfil por D4 y las blancas no tienen defensa. Por ejemplo, E8 igual a dama o de lo contrario, huir con el rey a E2, sigue dama E6 jaque, rey F3, dama E3 jaque, rey G4, G6, una buena jugada intermedia para después de dama por D5, H5, terminar la variante con mate. Por lo tanto, se sacrifica el peón promoviéndolo a dama, torre por E8, alfil D3, dama A5 jaque, rey C1 y nuevamente la torre se incorpora a C8 con victoria. También parece imposible jugar B por A3. Sigue dama B3 jaque y ahora dos alternativas, rey C2 o nuevamente esconderse en la esquina con rey A1, que es respondido con alfil por D4, torre por D4, dama por D4 jaque, rey B1, F por E6, alfil E2 y dama E4 jaque, que proporciona
la victoria después de rey A1 y torre F2 con un ataque ganador. Por ejemplo, torre E1, dama D4 jaque, rey B1 y dama D2, con lo cual se recuperará material y se obtendrá la victoria muy próximamente. Después de rey C2 sigue igualmente torre C8, rey D2, dama por D4, rey E1. El desarrollo del alfil para cubrir el jaque con alfil D3 es respondido con la bella jugada torre C2, rey por C2 y ahora el jaque mate de la charretera con dama B2. Por lo tanto, rey E1, pero el ataque sigue con dama C3. El peón de E6 sirve como escudo para el rey y por la secuencia rey E2. O de lo contrario, torre D2 sigue dama E3 jaque. También es posible F por E6, dama E2, alfil G5, dama por E6 jaque, rey H8, dama E2 y después de dama A1 la posición del blanco es perdedora. Por lo tanto, dama E3 jaque es buena jugada, rey D1 y ahora alfil B2. También es de considerar el desplazamiento del alfil a G5, amenazando mate al capturar la torre de D2. Dama E2, dama por A3, amenazando nuevamente mate con la torre en C1. E por F7 jaque y ahora rey F8 y las blancas están perdidas. Alfil B2 es lo que se da en este análisis también. Dama por F7 jaque, rey H8, alfil C4, torre por C4, dama F8 jaque, rey H7, dama F5 jaque y las blancas obtienen las tablas. Por lo tanto, rey E2 es respondido con dama C2 jaque, torre D2, dama E4 jaque, rey D1. Pero no la jugada rey F2, que es un error por la continuación alfil D4, rey G3 y la torre entra por la tercera fila con efectos devastadores, torre C3. Pero después de rey D1, dama B1 jaque, rey E2. Continuando con la jugada errónea E por F7 y visto todos estos comentarios muy interesantes y bonitos de combinación, seguimos con torre por F7, B por A3, dama B6, jaque y alfil B5. La mejor respuesta es la mejor oportunidad de las blancas, debido a que tanto rey A1, alfil por D4 y rey C2, torre C7 jaque, rey D2, dama por D4, rey E1, dama C3 jaque, torre D2, torre E7, alfil E2 y alfil G5 son completamente perdedoras e inútiles. Por lo tanto, alfil B5, dama B5 jaque, rey A1 y torre C7, un error. ¡Qué lástima! Después de gastar grandes cantidades de energía y esfuerzo creativo, las que pierde una simple victoria con el desplazamiento de la dama a C4. Por ejemplo, torre D2 o, de lo contrario, otra alternativa, dama G4, torre E7, amenazando tanto torre E4 como torre E2, torre DH a E1, alfil por D4 jaque, dama por D4, torre por E1 y las negras ganan. Torre D2 es respondido con dama C3 jaque con una victoria inmediata. Por lo tanto, torre C7 fue un error que retarda y disminuye la ventaja del negro.
que respondió el blanco con torre D2, torre C4, pero ahora Pillsbury devuelve el error con torre DH a D1. Un error en la respuesta. Veamos otra alternativa. Dama E2 es dudosa debido a dama B6. Siempre la debilidad del peón de D4 con el poderoso alfil de F6. Torre DH a D1, torre por D4, torre por D4, alfil por D4. Torre por D4 y dama por D4 jaque, rey B1 y dama E4 jaque. También era pobre, puesto que se pasaría a un final de peones con un peón en contra y posición completamente perdedora. Por lo tanto, la otra defensa mejor o la mejor defensa era torre E1 y ahora dama A5, que es la correcta, puesto que ahora torre por D4 no funciona en vista de torre E8, rey H7, dama F5 jaque, G6 y dama por F6. Dama por E8 y dama por D4, y esto es una victoria prácticamente para las blancas. Así que dama A5, torre E8, rey H7, dama F5, G6 y ahora torre E7. Una espectacular jugada, puesto que no funciona la captura del alfil, que es un doble error debido a torre C1, rey B2 y dama C3 mate. Pero esta jugada intermedia conduce al empate después de alfil por E7, dama F7 jaque, rey H8, dama E8, rey G7 y dama por E7 con jaque continuo. Así que seguimos con torre de H de 1, que fue el error que lleva a la derrota a Pillsbury. Torre C3. Otro error grave que tampoco fue señalado por los comentaristas. La jugada dama C6 era lo más fuerte y habría ganado. Por ejemplo, rey B1, alfil G5, dama E2, alfil por D2, dama por D2 y dama D6, con una posición extraordinaria de las negras debido a su mejor estructura de peones, y el rey de las blancas está más desamparado que el negro. Así que después de torre C3, dama F5. Posible era también en este momento e interesante torre E1, dama C4. Un error hubiera sido contestar con rey F8 por torre F2 y la amenaza de torre por F6. También es dudosa la continuación torre C8, puesto que las blancas obtienen una clara ventaja después de dama G6. Después de dama C4, torre E8, rey H7, dama F5, G6 y torre 7, forzando el empate. Ahora, alfil G7. La captura de la torre con alfil por E7 conduce al empate, como habíamos visto ya. Dama F7, rey H8, dama E7 jaque. Pero igualmente, después de alfil G7, torre por G7, rey por G7, dama D7 jaque y rey G8. Pero no la continuación rey F6 debido a torre F2, rey G5 y dama E7 jaque, ganando. Por lo tanto, rey G8 es una posición de empate, puesto que el blanco tendrá que igualmente repetir posición por jaque continuo. Así que continuando con dama F5, dama C4. No era correcto ni conveniente la captura del peón de A3 debido a dama C8 jaque, rey F7 y torre B2, que no era una posición muy clara, sobre todo para las negras. Por lo tanto, la jugada dama C4 está correcta y ahora rey
B2. La prisa de Lasker por los problemas de tiempo había trastornado la ecuanimidad de Pillsbury. Sintió que su oponente había perdido el hilo de juego y se puso nervioso. Sin embargo, con rey B1, que es una buena jugada, torre por A3 y ahora torre C1. Antes solo se consideraba la insípida jugada dama C2. Torre C3, dama B2, B5, torre C2, alfil por D4, torre por C3, alfil por C3. Sin embargo, torre C1 es la jugada que plantea a las negras situaciones desagradables después de dama B5 jaque. O de lo contrario, si se cubre con la torre, esto sería un error por torre por C3, dama por C3, dama D5 jaque, rey H8 y torre D1. Y todo está en orden. Dama B5 jaque, rey A1, dama A5, torre C8 jaque, rey F7, torre B2. Ya que ahora son las blancas las que tienen un par de movimientos precisos y la historia del ajedrez podría haber tomado un curso diferente. La otra continuación, dama F1, es dudosa por dama A4, así como la respuesta dama B1 es respondido con torre por A3, dama B2, torre C3, rey B1 y B5 con un juego nivelado. Siguiendo la partida con rey B2, torre por A3, otra jugada brillante. Esto es una especie de misticismo. La segunda torre también se sacrifica en la misma casilla. Creo que Pillsbury debe haber sido incapaz de creer lo que veía. Continuó el blanco con dama E6 y rey H7, un error. La jugada correcta es rey H8, que habría ganado limpiamente después de dama E8. O de lo contrario, la retirada del rey a B1 es respondido con alfil por D4 ganando. Después de dama E8 jaque, rey H7, rey B1. No se puede o no se debe capturar la torre rey por A3 debido a dama C3 jaque, rey A4 y A6, con lo cual la amenaza B5 es definitiva. Rey B1, alfil por D4, dama E2, dama B4 jaque, torre B2, alfil por B2, dama por B2, dama E4 jaque, rey A1 y torre A4, etc., con una ventaja muy clara de las negras. Después de la jugada rey H7, su adversario cometió un gravísimo error al capturar la torre. Agotado por el feroz ataque del negro, Pillsbury se encuentra con un mate. También era malo la retirada rey B1, que es respondido con alfil por D4, dama F5 jaque, G6, dama D7 y alfil G7, y todo está seguro y ganado por las negras. Pero por alguna razón nadie ha señalado la salvación dama F5, rey H8 y ahora rey B1. Por ejemplo, torre por A2, que es la mejor jugada, ya que ahora la captura alfil por D4 es respondido con dama F8 jaque seguido de la captura de la torre de A3. Por lo tanto, torre por A2, dama B3 jaque, rey C1, alfil G5 jaque. La variante dama por A2 es respondido con dama C8, rey H7 y dama C2, cambiando las damas con una salvación para el blanco. Después de alfil G5, torre de A a D2, dama C3, dama C2, dama A1 jaque, dama B1, dama C3 jaque y tablas por jaque perpetuo. Sin embargo, después de rey por A3,
siguió dama C3 jaque, rey A4 y B5. El punto final. Es obligado capturar el peón con rey por B5, dama C4 jaque, rey A5 y alfil D8 jaque. Dama B6 y alfil por B6, las blancas abandonaron. Más tarde, Lasker calificó esta partida como la mejor de su carrera. Espero que este extenso vídeo le haya gustado y sea de utilidad para usted. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. ¡Chao!